Fátima, las apariciones de la Virgen han sido atendidas ya en 1919. Fue erigida por el pueblo una primera modesta capilla. En 1922 se abrió el proceso canónico de las apariciones y el 13 de octubre de 1930 se hizo pública la sentencia de los juicios encargados de valorar los hechos. Las manifestaciones ocurridas en Cova de Iría son dignas de fe y en consecuencia se permite el culto público a la Virgen de Fátima. También los papas, el Papa Pío XII hasta Juan Pablo II, estimaron mucho a Fátima y su mensaje. Movido por una carta de Sor Lucía, Pío XII consagraba el mundo al corazón inmaculado de María el 31 de octubre de 1942. Pablo VI hizo referencia explícita a Fátima con ocasión de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Y Juan Pablo II fue personalmente a Fátima el 12 de mayo de 1982. En su discurso agradeció a la Madre de Dios por su protección justamente un año antes, cuando se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro. Escuchemos a Joseph Kane ampliándonos este interesante tema. Semana penitencial aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? La catedral Nuestra Señora del Rosario. Nos encontramos con un laico comprometido, ¿verdad?, quien nos visita desde Estados Unidos, desde el estado de Nueva York. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es José Kane. ¿Cuál es su espiritualidad? Pues mi espiritualidad es más que nada católica, más especialmente mariana. ¿Qué hace usted y por qué está usted acá? Pues lo que hago es que ya llevo unos 18 años trabajando por una organización que es basada en Canadá, que se llama el Centro de Fátima, Fátima Center. Y soy una persona que hace trabajo por ellos, soy pagado por mi trabajo y hace 3 o 4 años conocí Monseñor Mata por ser la persona haciendo logística para invitarlo a nuestra conferencia en Roma. Y en ese entonces y en los años después nos hicimos amigos y me invitó a venir aquí para hablar un poco, intentar ayudar a difundir aquí en Estelí el mensaje de Fátima. ¿Qué es Fátima? Pues Fátima es una aldea en Portugal, en las montañas, unos 120 kilómetros de Lisboa al norte, y fue allá en 1917, algunos meses antes de la Revolución Rusa, que Nuestra Señora apareció a 3 pastorcitos allá, Lucía, Jacinta y Francisco. Y Fátima es una aparición aprobada por la Iglesia, por todos los papas desde ese entonces. Es un mensaje que fue también ratificado por un milagro, el milagro del sol, que fue visto por unos casi 100,000 personas. ¿Qué es el mensaje de Fátima? Pues el mensaje de Fátima fue dado en un solo día. Hubo 6 apariciones durante 6 meses, en el día 13 de cada mes, empezando en mayo y acabando en octubre. Y en un solo día, que fue en el 13 de julio, fue dado lo que se llama el mensaje de Fátima. Fue un viernes 13 de julio de 1917, y en ese entonces Nuestra Señora entregó a los 3 pastorcitos un secreto en 3 partes, o se puede decir 3 secretos, y permaneció secreto durante muchos años después. Y sabemos que a partir de los años 40, que la primera parte del secreto fue una visión del infierno, cuando los 3 pastorcitos fueron testigos
cuando el suelo abrió entre Nuestra Señora y ellos y podrían ver dentro de la tierra y ver el infierno. Y les asustaron mucho, mas sabemos también que fue dado a los pastorcitos una nueva oración que debe venir después de cada decena del rosario, que los fieles conocen. Oh mi Jesús, perdonarnos del fuego del infierno. No lo conozco en español. Mas en todo caso, fue como Nuestra Señora quería decirnos tan abiertamente, tan frecuentemente, de hacernos recordar de la realidad del infierno. Y la segunda parte del segundo secreto, segunda parte del mensaje, fueron profecías sobre castigos, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y otros castigos, y un pedido hecho por Nuestra Señora por la consagración de Rusia, y también una nueva devoción que se llama los 5 primeros sábados del mes. Y también al final hubo un tercer secreto que permanece hasta hoy, parte del cual secreto todavía. Fue revelado en 2000 por el Vaticano una parte de ese secreto, que es una visión del Papa siendo asesinado en Roma junto con varios obispos, sacerdotes y laicos. Mas sabemos que como acaba la segunda parte del secreto, hubo una frase que no fue acabado, que cuando Sor Lucía estaba escribiendo la segunda parte del secreto, paró en el medio de una frase. Dijo: en Portugal el dogma de la fe será siempre conservado, y escribió la palabra etcétera. Por eso sabemos que Nuestra Señora estaba hablando y Sor Lucía quería revelar no solo el inicio de lo que es el tercer secreto. Y eso permanece todavía escondido por el Vaticano por razones políticas. ¿Qué pidió Nuestra Señora de Fátima? Nuestra Señora, perdón, no entendí. ¿Qué pidió Nuestra Señora de Fátima en esos mensajes? Sí, pues Nuestra Señora de Fátima pidió específicamente 3 cosas. Dos cosas de los fieles y una cosa de la jerarquía y del Papa. Y las 2 cosas que pidió de los laicos, de todos los católicos, todos nosotros, es que recemos el rosario todos los días. La tercera parte del rosario, que es 5 decenas, todos los días. Y eso repitió ese pedido en todas las 6 apariciones, diciendo cada vez: rece el rosario todos los días, rece el rosario para que acabe la guerra, rece el rosario, etc. Por tanto, estaba insistiendo con nosotros que hagamos esta devoción. Mas también fue introducida por Nuestra Señora una nueva devoción que se llama los 5 primeros sábados. Y eso es una devoción que se hace durante 5 meses consecutivos en el primer sábado, y la gente, los fieles, deben confesarse, asistir a la misa y recibir la Santa Comunión, hacer una meditación de 15 minutos y también confesarse, comulgar, hacer meditación y me olvido la otra cosa. O sea, 4 cosas, y todo en el espíritu de reparación por pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y lo que pasa es que si la gente consigue hacer eso con éxito durante 5 meses consecutivos, y muchos
bastante publicado sobre esta devoción, no es difícil entenderlo o hacerlo, mas si el fiel lo hace, tiene una promesa de Nuestra Señora de que ella estará presente en la hora de la muerte de la persona con todas las gracias necesarias para salvar la persona. Por eso es en un sentido una promesa de salvación. Por tanto, de la jerarquía y del Papa, Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia, de la nación de Rusia, en una ceremonia pública y solemne hecha por el Papa en unión con todos los obispos del mundo, los obispos católicos, consagrando Rusia, la nación de Rusia, al Inmaculado Corazón de María.